Hola, quiero invitarte un café y mientras lo preparamos, compartirte un poco sobre algo que estoy aprendiendo en la Biblia. Esto es una cafetera italiana, se me ha dañado, la trajimos de Venezuela y funciona así, como una especie de olla a presión. Acá ponemos el café, agua y luego lo ponemos en la estufa o como le dicen en otros países, cocina, en la cocina. Ponemos el agua, acá ya tengo el agua, luego le pongo este filtro, tengo el café listo, acá guardo el café y esta cafetera alcanza para dos cafés, o sea, dos personas, queda un cafecito más o menos negrito. Si a alguien le gusta el café negro, entonces esta cafetera es perfecta. Si no, entonces caliento agua en una hervidora de agua y lo ponemos un poquito más bajito. Luego cerramos acá y prendemos el fogón. Acá tengo el fogón al lado. Aquí está. Lo prendemos y ponemos a hervir. Cuando ya esté hirviendo, entonces vamos a servirlo. Bueno, entonces estaba diciendo que me gustaría que pudiéramos hablar de la Biblia mientras vamos preparando el café. Resulta que los últimos meses he estado estudiando la carta a los hebreos y estoy severamente impresionado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me ha impresionado de la carta a los hebreos? Que tiene muchísima esperanza para todos los cristianos que aún están batallando en sus propios corazones contra su pecado, contra el desánimo, contra la depresión. Aún he llegado a pensar que si llegamos a entender bien lo que está diciendo el autor de la carta a los hebreos, no solamente vamos a avanzar hacia la madurez como cristianos, sino que ahí está la fuente en Dios para poder ser libres de adicciones, de pecados fuertes, de cosas que creo que tienen abrumados a muchos cristianos hoy día. Entonces, ¿qué te cuento que he ido aprendiendo? Primero, que es muy importante entender quién es Cristo y entenderlo pues aquí en el corazón. En el capítulo 1 de Hebreos, el autor está diciendo que en el principio Dios había comunicado por medio de los profetas, pero que ahora, o 2000 años antes, se comunicó por medio de Cristo, que es su Hijo. Pero hace una descripción impresionante de Cristo como hijo. Entonces dice, no solamente es su hijo, también es heredero de todo. Y dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Dice que Cristo es la imagen misma de lo que Dios es. Que Cristo es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Que Cristo es superior a los ángeles. Que Cristo es el autor de la salvación. Que Él se entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos o liberados de la esclavitud del pecado y entrar en la presencia de Dios. Que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior a Josué. También dice que es necesario escuchar con atención a Cristo, prestarle atención a Cristo. Entonces eso ahí ya entra, es muy animante porque lo que voy viendo es que si le prestamos atención a Cristo, el autor de Hebreos está diciendo, mira, tú le prestas atención a Cristo y vas a encontrar reposo para tu alma, para todo tu ser. Y eso pues es animante, o sea, no importa por la situación por la que tú estás pasando,
si tú prestas atención a lo que Cristo dice, a lo que la palabra de Dios dice sobre Cristo, créeme que Él hace algo en tu interior. Entonces voy avanzando y entendiendo que ese reposo del que habla la Biblia realmente es genuino, es verdadero, funciona para quien lo entiende, ¿sí? En otras palabras, se cumple lo que Cristo mismo dijo, que si aprendemos de él que es manso y de corazón humilde, pues descansaremos. Entonces, voy viendo también cómo que así... Bueno, tuve una pequeña interrupción. Vamos a mirar acá cómo va el café. Todavía no ha estado hirviendo. Entonces, voy viendo cómo la carta va preparando el camino para introducir a Cristo como sumo sacerdote. Y eso va a ser determinante para la vida cristiana. Entender que Cristo es... Mira, ahí está. Hirviendo el café. Bueno, todavía no estoy viendo, está ahí tratando de avanzar. Entonces, va a ser muy importante eh, para la fe del cristiano entender que tiene un sumo sacerdote en las regiones celestiales, que es Cristo. Pero también va a ser determinante, diría yo, para avanzar hacia la madurez espiritual, que podamos ver a Cristo mmm, o sea, verlo como que genuinamente Él está hablando las mismas palabras de Dios. ¿Por qué? Ya está empezando acá a botar vaporcito. Uy. Entonces esperen acá. Listo. Ya estuvo. Si ven, ahí está. Acá ya voy a apagar el fogón. Ya seguimos charlando. Como no tiene la manijita, entonces lo que yo hago es que pongo el café. Bueno, eh, voy a tomármelo en este pocillo que es de mi esposa. En este, mire, este es el pocillo. Y tengo este truco. Tengo que cogerlo con esto. Estos son unos cogeollas caseros. Entonces, así es como yo hago. Agarro acá. Y luego levanto porque si no se me va a botar. Y empiezo a servir. Y listo, tengo mi café. El tuyo, si algún día me visitas, entonces te invito a uno. Bien, seguimos. Entonces, vamos a sentarnos y a seguir charlando acá. De este lado. Mm. Entonces, bueno, estaba contando que estoy fascinado con la carta a los hebreos y que voy viendo cómo es tan importante entender a Cristo como sumo sacerdote y prestar atención a todo lo que dice la escritura sobre él como sumo sacerdote. Pero me voy un poco al capítulo 4 en el versículo 12, que es una escritura muy famosa, pero creo que apenas la estoy entendiendo un poco mejor. Cuando dice que la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Eso dice en la versión en la NBI. Pero estoy investigando en otras versiones y resulta que las otras versiones habla de que la palabra de Dios entra hasta la división entre el alma y el espíritu. Y eso me lleva a entender otra cosa que es muy importante y que tal vez ahí es donde va a estar
como la clave o el secreto para poder avanzar hacia la madurez. Y tiene que ver con poder diferenciar en nuestro interior lo que proviene del espíritu de lo que proviene del alma. Está pasando un avión. Estoy en una zona donde pasan aviones muy seguido. A 15 minutos del aeropuerto de Bogotá, Colombia. Entonces voy a dejar el ruido del avión porque estamos tomando un tinto o un café, como se dice en la mayoría de partes. Ah, quedó fuertecito, bien negrito. Bien, entonces estaba diciendo, al entender un poco cómo funcionamos por dentro, que tenemos alma y que tenemos espíritu, y vamos entendiendo por medio de la palabra de Dios cómo funciona el alma, cómo funciona el espíritu, qué proviene del alma, qué proviene del espíritu, pues va a ser mucho más fácil lidiar con esas batallas que todos los cristianos lidiamos en nuestro interior contra el pecado que todavía está tratando de dominar nuestras vidas y de alejarnos de Cristo. Para eso es importante entender que no estamos solos, o sea, que Cristo, ese sumo sacerdote, no solamente está afuera, allá en las regiones celestiales con Dios, intercediendo por nosotros, sino que dejó su espíritu en nuestro interior y que ese espíritu es el que nos capacita para poder avanzar, para seguir avanzando hacia la madurez espiritual, totalmente guiados por el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo en la carta a los Hebreos son una partecita del capítulo 4, pero va al 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 capítulos dedicados al sacerdocio de Cristo, antes de empezar a hablar acerca de la fe. Entonces, cuando Hebreos está hablando de la fe, ese famoso capítulo Hebreos 11 que a todo el mundo le encanta, pues tenemos que relacionarlo con lo que viene atrás, y es esa presentación que hace de Cristo como sumo sacerdote. Y básicamente lo que está apuntando es que esa fe que tuvieron los antiguos, todos los que describe Hebreos 11, pues necesitamos nosotros confiar en que así como Dios les dio fe a ellos, nos la dará a nosotros para creer en lo que habla la escritura de Cristo. Y luego entramos a Hebreos 12, donde hay una aplicación práctica, Hebreos 12 y Hebreos 13, la aplicación práctica de lo que es, de lo que debe ser la comprensión de todo lo que viene desde Hebreos 1 hasta Hebreos 10. Que si lo entendemos, pues obviamente podremos experimentar una vida que proviene de Dios mismo, de dentro hacia afuera. ¿Mm? Y también, bueno, ahí en el capítulo 12 he ido entendiendo que una manera como Dios trabaja en nuestras vidas es usando el sufrimiento. El sufrimiento es un recurso, diría yo, de Dios para exponer lo que hay de Cristo en nosotros y simultáneamente exponer lo que falta de Cristo para que nosotros, habiendo desarrollado esa capacidad de discernir entre lo uno y lo otro, entonces podamos apuntar más a lo que es espiritual. Si lo entendemos, creo que vamos a avanzar muchísimo en nuestra fe. Entonces esto lo hago pues para animarte a que estudies la carta a los Hebreos. Ahí tenemos nosotros en las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram y en YouTube, contenido. Nuestra página se llama El Camino al Mendigo en todas. Ahí encontrarás en algunos el contenido repetido porque estamos ahí aprendiendo cómo subir contenido a las diferentes redes. Y eventualmente lo iremos haciendo cada vez mejor. Bueno, confío en que haya sido chévere tomarnos un tintico o un café y nos vemos pronto. Una feliz tarde.